a nuestro pastor Gandhi. Damos gloria a Dios por la vida de nuestro pastor. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Damos fuertes aplausos al que vive y reina para siempre. A Él sea toda la gloria. A Él y solo a Él. Amén. Alabamos su nombre. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado que nos va a compartir la palabra del Señor. Es nuestro hermano, amigo, nuestro hermano Guillermo Rivera, a quien le pido que le demos fuertes aplausos a Cristo por la vida de nuestro hermano, quien es quien hoy nos trae un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos nos gozamos en la alabanza en esta tarde? Espero que se oiga fuerte. Si es para el Señor, déselo con todas sus ganas. Amén, gloria a Dios. Y denle una ofrenda de palmas al que vive, al que reina, al que está en este lugar hoy. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos tienen ganas de aprender hoy? Muy bien, oiga, ya se despertaron bastante, qué bueno. ¿Cuántos quieren llevarse una palabra para su vida el día de hoy? Gloria a Dios. Y sabe que es un gusto poder estar aquí con ustedes. Desde luego, hemos tenido una semana de mucho trabajo, pero una semana bendecida, gracias al Señor. Una semana que ha sido única en la casa Resplandor de Gloria. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la casa Resplandor de Gloria? Que hoy estamos aquí celebrando desde luego en este lugar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y hoy quiero tratar con ustedes un tema muy interesante. Dios lo puso en mi corazón. Andaba yo sufriendo porque el día de ayer me ganó el sueño. Lo tengo que aceptar. Venía muy cansado y ya no hice nada. Y hoy en la mañana no me podía yo despertar, pero el Señor puso un tema bastante interesante el día de hoy. Y yo quiero que vayamos a la palabra juntos, pero que antes se ponga de pie. Vamos a hacer una oración y quiero que repita conmigo fuertemente. Póngase de pie, por favor. Quiero que repita conmigo. Amado Dios, en esta hora, yo te pido que prepares mi corazón, mi mente, mis sentidos para recibir tu palabra. Quita todo estorbo en mi vida que quiera impedir que tu palabra resplandezca en mí. Señor Jesús, yo te pido que pongas en mi mente y en mi corazón un poquito de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Un poquito, solamente un poquito, porque apenas vamos a entrar en esa parte. Muchas gracias. Pueden tomar sus lugares. Y quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro del evangelista Marcos, ¿verdad? En el capítulo 14, versículo 32. Fíjense bien, esta es una escena muy peculiar, es una escena única, es una escena de sufrimiento, pero también es una escena de gozo al mismo tiempo. Usted se puede imaginar cómo un ser humano puede experimentar muchas emociones al mismo tiempo. Yo creo que usted las ha experimentado. Dios nos puso emociones a nosotros para que precisamente vivamos conforme a la voluntad de Dios. Lamentablemente muchas veces los seres humanos equivocamos las cosas, ¿verdad? Y llamamos a las cosas como no deben de llamarse. Entonces, hoy vamos a leer un pasaje que está bastante interesante, un pasaje que vamos a ponernos en contexto y quiero que sepa que cuando ya llegamos a este punto es porque estábamos muy cerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien sabe por qué a Jesús lo crucificaron? Por nuestros pecados. Muy bien, hermano, perfecto. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? ¿Alguien más? Aparte de nuestros pecados, ¿por qué crucificaron a Jesús? Más bien, replanteo la pregunta. ¿Por qué Él permitió que lo crucificaran? Porque si Él lo había dicho por Dios.
porque así lo había dispuesto Dios, muy cierto. ¿Algo más? ¿Estamos todos aquí? Amén. ¿Por qué permitió Jesús que lo crucificara? Por amor. Interesante, yo creo que esa expresión. Vamos a suponer que usted ama mucho, muchísimo a su pareja. Usted ama mucho a su esposo, a su esposa, ¿verdad? Pero la pregunta es que yo quiero hacerle en este momento: ¿usted realmente, por amor a esa persona, aceptaría la muerte? Muchos dirían: no, pues ni loco. Y mucho menos, como dice Juan 3:16, que Dios dio ¿a quién? A su Hijo, ¿qué? Al único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A su Hijo único. Pero retomando esa parte, vamos a leer un pasaje que yo quiero que lo tome y que usted imagine el contexto. Es decir, que cuando vamos leyendo, usted se va imaginando como si estuviese en ese momento allí. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, verso 35, perdón si voy muy rápido, díganme por favor. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Verso 37. Vino después y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Verso 40. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Verso 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Verso 42. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. ¿Se acuerdan que les decía que vamos a contextualizarnos? Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en un momento crucial de su vida, pero que de pronto en este pasaje vemos que Jesús dice que se fueron a un lugar que se llamaba ¿cómo? Getsemaní. ¿Alguien sabe qué significa Getsemaní? ¿O qué pasaba en ese lugar? ¿No, nadie? Ok. A mí me gusta mucho investigar el contexto.
de cada pasaje bíblico, de por sí de cada verso cuando leo la palabra, sobre todo cuando se trata de analizar para poder compartir la palabra. Getsemaní significa prensa de aceite, molino de aceite, lugar de aceite. Y ese lugar estaba dentro del Monte de los Olivos. ¿Sabe usted dónde estaba el Monte de los Olivos? Estaba en plena capital de Jerusalén, de Israel. Para este lugar, Jesús hace 3 años atrás había iniciado su ministerio. En este momento, Jesús tenía 33 años. Y en esos 3 años había recorrido literalmente todo el país. Había estado en los puntos claves de todo Israel. E incluso había tenido que salir fuera, cruzar al otro lado y regresar. Jesús había caminado predicando la palabra, compartiendo, sanando enfermos, libertando a los cautivos, llevando la palabra de verdad para que ellos vinieran y no se perdieran. Pero llegó en este momento en el que él estaba en el Getsemaní, en ese lugar que estaba dentro del Monte de los Olivos, es decir, estaba a cielo abierto. Estaba en un lugar donde podía ver las estrellas, la luna, donde había silencio total. ¿A usted le ha tocado en algún momento estar en un lugar apartado donde solo hay vegetación y a veces se escucha el ruido de algunos insectos, de algunos animalitos que andan por ahí, pero no hay ruido alguno que pueda distraer? Y cualquiera diría que es un lugar que inclusive inspira paz. Pero yo le quiero decir, usted se atrevería, y contextualizando el punto, a estar en ese lugar sin luz eléctrica. Observó el día, la noche de anoche teníamos luna llena. ¿Lo observó? ¿Verdad? Si usted apaga las luces, ¿qué pasa con la luz cuando hay luna llena? No es necesaria la luz eléctrica, ¿cierto? Imaginemos que en ese momento Jesús tenía toda la luz de la luna ahí para él. Es decir, no estaba completamente oscura, ¿verdad? Y ese era el lugar donde Jesús se apartaba para olvidarse momentáneamente de todas las multitudes. Recordemos que él ya había tenido un ministerio de mucha actividad. Entonces él dijo, se encontraba ahí y fueron al Getsemaní, pero dijo a sus discípulos: sentaos aquí. ¿Qué hizo Jesús? Dio una instrucción. ¿Qué le dijo a los discípulos? Sentaos. No sabemos específicamente el lugar en el que Jesús iba caminando, y de pronto, posiblemente en el contexto de este pasaje, como lo manejan los otros evangelistas, pudo haber ciertas rocas, pudo haber habido un árbol. Pero Jesús fue muy claro y les dijo: sentaos aquí. ¿Ok? Y tomó consigo a 3 personas. Ahí lo dice en el versículo 33. ¿A quiénes tomó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Oiga, imagínese usted que usted hubiera caminado con Jesús y en lugar de decir: Pedro, ven acá, Jacobo, ven acá, Juan, acá, hubiese dicho: Rafael, ven acá, José, ven acá. ¿Cómo se hubiera sentido? ¿Se hubiera sentido honrado? Pero ¿sabe qué? Se avecinaba una tormenta muy fuerte, y yo creo que muchos hubiesen dicho: mejor no voy. ¿Por temor? ¿Por desconocimiento? No sabemos. Pero entonces aquí es donde comienza la parte interesante de este pasaje. Y dice claramente en el verso 33 que Jesús empezó a experimentar 2 de las emociones más terribles que experimenta el ser humano. ¿Cómo dice? ¿Que empezó a qué? Verso 33. ¿Que empezó a qué? ¿Lo proyectamos? Verso 33. ¿Que empezó a qué? Y angustiarse. Es decir, la tristeza
es una cosa y la angustia es otra. Ahora imagínense cómo se siente un ser humano cuando se mezclan las dos. Sentirse triste es experimentar algo que no nos gusta a la mayoría de nosotros, pero sentirse angustiado, es decir, no poder resolver la situación, no poder dar paso a una situación y tener que aguantarse. Sentirse angustiado es aún peor. Pero mire, Jesús, precisamente el hombre, ¿verdad?, que había caminado ya durante 33 años con una felicidad y una paz que nunca nadie, ningún ser humano en la tierra había experimentado, de pronto llegaba a este punto y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿No es cierto que muchos le buscaban porque querían lo mismo que Jesús tenía? ¿No es cierto que muchos decían, ya viene aquí el Mesías, vayan a verlo y que Él lo sane? Porque Jesús era hijo de ¿quién? Era hijo de Dios, pero al mismo tiempo también era ¿qué? También era Dios. Eso quiere decir que entonces también Dios experimenta emociones, ¿cierto? Usted se puede imaginar a un Jesús que era toda autoridad, que le hablaba a los espíritus y demonios, y esos espíritus y demonios salían de las personas. Usted se lo puede imaginar ahora en otro escenario completamente distinto, triste y angustiado. Es complicado imaginarnos a un Jesús así. Es complicado. Pero en el verso 34 dice lo siguiente: y les dijo, mi alma está muy ¿qué? Triste. O sea, no solamente triste, sino que está muy triste. Pero dice ¿por qué? ¿Triste hasta dónde? ¡Wow! ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Yo espero que no. Las personas que han experimentado enfermedades muy complicadas han estado hasta ese punto. Y se entristecen precisamente porque saben que la vida puede terminar en cualquier momento. Pero así estaba Jesús. Para acercarlo un poquito más al contexto, esa era precisamente la noche en que iba a ser entregado. Fue lo que leímos al final de todo el párrafo que tuvimos que dar lectura. ¿Y a quién iba a ser entregado? Dice la palabra que iba a ser entregado a los pecadores. ¿Pero para qué iba a ser entregado? Iba a ser entregado para ser ¿qué? Crucificado. Entonces Jesús sabía definitivamente que Él iba a ¿qué? ¿Cómo usted pudiera reaccionar ante una situación similar? Si sabe que va a morir pronto, si sabe que ya la hora de la muerte está cerca, ¿se entristecería? Desde luego. ¿Se angustiaría? Desde luego. Así se sentía nuestro Señor Jesús. Era la primera vez que Jesús se sentía de esa manera. Era la primera vez que Jesús se enfrentaba una grande tristeza. Pero yo quiero referir esa tristeza hasta la muerte, como lo relata Lucas en el Evangelio que él escribe por revelación del Espíritu Santo. Vamos a la palabra de Dios, a Lucas 22:44, por favor, y vean cómo el evangelista Lucas lo relata. Dice que estando en agonía, ya utiliza, ya utiliza otro tipo de término más fuerte, es decir, ya está en los últimos momentos de su vida, y dice, y oraba ¿qué? Más intensamente. Es decir, no solamente oraba, sino que oraba más intensamente. Pero aquí viene lo que yo quiero que usted observa. Y era su sudor, ¿cómo dice? Léamelo por favor. O
sea, la expresión que hacemos comúnmente cuando decimos que Jesús, la noche que iba a ser entregado en manos de los pecadores, sudó hasta gotas de sangre, tiene también una explicación lógica y científica, dirían por ahí. Pero usted se puede imaginar, obsérvese su brazo, por favor. En ese brazo tiene usted poros. Ahí es donde salen los vellitos. Usted se puede imaginar que acaso pueda salir sangre por esos poros, porque específicamente, como bien lo menciona la palabra, dice, era su sudor. O sea, el sudor de cada uno de nosotros sale por los poros, ya sean los brazos, la frente, el cuello, el cuerpo, las piernas, los pies. Todo el cuerpo suda porque todo el cuerpo está lleno de poros. Pero fíjese bien lo que pasa aquí. Algunos médicos revelan que clínicamente es posible que esto suceda, que ha sucedido a algunos seres humanos. Pero ¿sabe cuándo sucede esto? Cuando el ser humano alcanza el umbral más grande registrado de dolor. ¿Y sabe por qué pasa? Porque según esta parte, algunos de los vasos sanguíneos, de tal grado el dolor es que se llegan a reventar. Y a la hora de que Jesús estaba sudando, entonces su sudor salía manchado, porque internamente sus brazos sanguíneos estaban reventados. ¿Usted tiene idea de la magnitud del dolor que estaba experimentando el Señor en ese momento? Era una situación terrible. Regresamos al libro de Marcos, por favor, capítulo 36 ahora. Podemos imaginar a un Jesús que iba caminando, que estaba orando, pero dice la palabra que Él hizo aún algo más. Dice verso 35. Dice, yéndose un poco más adelante, se postró a tierra y oró. Ok, hasta ahí. ¿Dónde había dejado a sus discípulos? ¿Se acuerdan? ¿Dónde los dejó? Ok. Jesús estaba en el Getsemaní. Ellos entraron al Monte de los Olivos y Jesús estaba en esa zona o en esa sección que se llamaba el Getsemaní. La mayoría de los discípulos se había quedado a la entrada, pero se llevó con ellos ¿a quiénes? A Pedro, a Jacobo y ¿a quién más? Ok, a 3 de los principales discípulos de él. Pero también les dijo, cuando caminaba, ¿qué les dijo? Que se sentaran en un lugar que él les señaló. Ok, bueno. Entonces, en ese lapso Jesús se fue. Pero cuando Jesús iba, él ya sabía, ya tenía entendido, él ya sentía, percibía que esta situación cada vez se ponía peor. Pero aún así, con el dolor, él se postró en tierra. Y no es otra cosa más que un símbolo de humildad, un símbolo de respeto, un símbolo de reverencia a Dios. Y no es Jesús lo que estaba ejemplificando en ese momento, es que no importaba qué tan grande era el dolor, porque aún así él sabía que Dios, su Padre, era más grande que todo. Y tenía que rendirle esa reverencia. Y cuando usamos la palabra se postró en tierra, quiere decir que no solamente se arrodilló en la tierra, sino que inclusive con su frente, su cara tocaba la misma tierra. Se puede imaginar aquí a un Jesús que grande, poderoso, fuerte, glorioso, ahora estaba angustiado, triste, sentía una cuestión terriblemente en su cuerpo de muerte, pero aún así estaba postrado en tierra orando. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho. En los momentos más difíciles de nuestra vida, hemos terminado postrados. Obviamente, no como lo hizo el Señor. Pero, ¿cuántos de nosotros, cuando se vienen las tormentas de la vida,
las situaciones más complicadas. Yo espero que usted no haya pensado nunca como yo, pero yo lo primero que pensaba era en salir corriendo, porque a mí no me gustaba para nada enfrentar situaciones complicadas. Sin embargo, Jesús nos da un ejemplo de lo que iba a acontecer, y en lugar de salir corriendo a esconderse, Él dice que llegó al Getsemaní, y en el lugar donde Él estaba orando, se postró en tierra y oró. Pero oró sacando adelante esa carnalidad y al mismo tiempo sometiéndose a su Padre. Porque dice así el verso 35: y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Él estaba a punto, más bien estaba reafirmando una decisión que ya había tomado. Por eso les preguntaba al principio, ¿por qué Jesús preguntó? ¿Por qué Jesús decidió ir a la cruz? Porque Él ya había tomado una decisión. Pero una cosa es que nosotros tomemos una decisión y otra cosa es que la enfrentemos. Son cosas completamente distintas. Y Él estaba en ese punto crucial, ¿verdad? Pidiendo a Dios en esa parte, diciéndole: si fuese posible, pase de mí esta hora. ¿Y saben por qué la decisión era sumamente difícil? Porque en esa hora Él sabía que Él iba a cargar todo el peso de la maldad del mundo y todo el peso del pecado de la humanidad presente, pasada y futura. Debió ser un peso sumamente insoportable, un peso muy fuerte, un peso en el que no cualquier persona hubiera estado dispuesta a obedecer a su Padre. Pero Él estaba ahí, sabiendo lo que venía, sabiendo la decisión que ya tenía. ¿Y sabe qué era lo peor? Sabiendo todo lo que iba a acontecer en las siguientes horas, en los siguientes días. Yo no puedo imaginar de manera personal, no alcanza mi mente a imaginar cómo se sentía Jesús en ese momento. Créame, no alcanzo. ¿Por qué digo no alcanzo? Porque yo me imagino a un Jesús que quizás estaba temblando, a un Jesús que quizás estaba sufriendo, a un Jesús que sus vasos sanguíneos por dentro estaban rotos y Él mismo estaba sudando. Ahí probablemente la tierra tenía un color rojizo. Pero no puedo imaginar cómo pudiera ser el peso de todo el pecado del mundo sobre una espalda. Eso no lo puedo imaginar, no tengo ni la más mínima idea. Y Él lo experimentaba. Sin embargo, yo creo que a muchos de nosotros nos sucede. Vean lo que dice en el verso 36 nuevamente. Y decía, ¿cómo dice? Verso 36 de Marcos, que estábamos leyendo. ¿Sí lo tenemos? ¿No? Es Marcos 14:36. Y decía, de esa manera decía Jesús. ¿Cómo dice? Y decía: Abba, Padre. Ojo, yo hace un momento me confundí dos veces, porque dice, y decía Abba, es una palabra y tiene una coma, y después dice Padre. Dice: todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿No es cierto que cuando nosotros nos sentimos angustiados por enfermedad, por tristezas, por problemas, por algunas situaciones, a muchos de nosotros nos gustaría que quizás nuestro papá, nuestra mamá estuviera por ahí y nos abrazara como cuando éramos pequeños,
Como cuando caíamos, nos raspábamos las rodillas, nos levantaban y con un beso, un abrazo decían, no pasó nada, y sentíamos automáticamente un confort, una seguridad tremenda. Jesús en su humanidad también tiene este aspecto de hijo. Cuando dice él Abba, Abba es una expresión que se ocupaba para referirse a papá, pero en una forma muy íntima, en una forma muy personal, en una forma como la que se refiere en el antiguo arameo que ellos manejaban, ¿verdad? Porque esta es una palabra original del arameo, ¿verdad? Donde se pudiera traducir como papito. Jesús estaba clamando a Dios y en ese momento le estaba diciendo papito. Es la primera vez en toda la escritura que Jesús se refiere a su padre de esa manera. Quizás para los judíos hubiese sido una falta de respeto, hubiese sido una cosa atroz, pero para Jesús dirigiéndose a su padre de esa manera y diciéndole, papito, papá, por favor, yo sé que para ti no hay nada imposible, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa. Él estaba experimentando temor, él estaba experimentando ahí una situación bastante difícil, pero agrega algo que es de suma importancia, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, para lo cual he venido yo a esta tierra. En medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de todas las cosas que el Señor estaba experimentando en ese momento, aún así dice, hágase tu voluntad. A eso me refería hace un momento cuando les decía yo que muchas ocasiones antes de conocer al Señor y aún conociéndole en los inicios cuando yo llegué a Cristo, se venían problemas, se venían tormentas, y de pronto yo decía, yo no quisiera estar aquí, no quisiera pasar por esto, yo quisiera ser como los avestruces, meter la cabeza, que se pudiera abrir el concreto y meter la cabeza, y que cuando ya haya pasado la tormenta yo pudiera estar ahí. ¿Por qué? Porque yo no sabía aún que los planes de Dios eran más grandes que lo que yo estaba experimentando en ese momento. Y así lo hace Jesús en este pasaje donde dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Porque para esta hora me has traído, me has tenido aquí. ¿Se imagina usted, siendo Jesús Dios, pudiendo decir en cualquier momento que una legión de ángeles pudiera bajar y lo pudiera salvar? Él mismo, luchando contra esa carne, dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, papá. Contra todo. Verso 37 dice así, y aquí es donde viene la primera parte difícil. Dice, vino luego y los halló como, verso 37, ¿y los halló cómo? Durmiendo. ¿Cómo? Durmiendo. ¿Cómo dice? Durmiendo. Estaban durmiendo. Y dijo al primero que se encontró, a Pedro le dijo, Simón, fíjese bien cómo le dice, Simón, ¿duermes? No llegó Jesús en ese momento, le dijo, Simón, despiértate. No. Yo quiero que contextualicemos perfectamente esta parte, porque vemos a un Jesús muy tierno en este pasaje, pero también muy complicado la angustia y la tristeza que tenía. Fíjese bien cómo está establecida la expresión. Dice, Simón, ¿duermes? Jesús todavía, no sé si usted lo logra ver, pero Jesús todavía tenía, a pesar de cómo se sentía, ese amor y ese cariño para tratar a sus discípulos. Y cuando le dice, Simón, ¿duermes? Obviamente que lo vio dormido.
Y le hace otra pregunta que es muy fuerte para una persona. Ellos sabían perfectamente la situación que se avecinaba y sabían perfectamente la intensidad de la emoción que Jesús estaba viviendo. Y Jesús le dice, ¿no has qué? No has podido velar al menos, perdón, no has podido velar una hora. Precisamente la semana pasada, creo que fue el domingo, nos informaba nuestro pastor, la pastora, nos informaba que el sábado teníamos velada de oración. Y créanme que en mi cabecita hubo un rechazo así de manera automática. Porque si algo no me gusta a mí es desvelarme. Pero toda esta semana me he estado desvelando. Y aquí estoy, gloria a Dios, contento y feliz. Porque puedo estar sirviendo al Señor. Pero le voy a decir una cosa, yo investigaba y me preguntaba por qué al ser humano, como usted y como yo, cuando nos hablan de oración y nos dicen especialmente vamos a orar en la noche o vamos a orar en esta parte, automáticamente sentimos cansancio y sentimos sueño. En alguna ocasión, créame que a mí me dio mucho gusto, y ahorita que mi pastor decía al hermano y amigo, creo que me siento muy honrado, porque anhelaba escuchar esa palabra hace mucho tiempo. En muchas ocasiones he desvelado a mi pastor, hablándole a cualquier hora, sobre todo en la noche, en la madrugada. Como yo digo comúnmente, con una ayuda y una expresión de SOS, auxilio, ayúdenme, porque no puedo solo. Y recuerdo que solamente una vez, a las 5, un poquito antes de las 5 de la mañana, él mandó un mensaje. Y estaba yo con el sueño muy, muy ligero. Y cuando él me dijo, fue esa parte de SOS, ayúdenme, ore conmigo porque tengo una batalla muy fuerte. Yo no lo pensé dos veces, me levanté como resorte de la cama. No sé qué fue esa sensación, no sé si yo pude experimentar quizás la angustia que él estaba pasando en ese momento. Y yo me paré como resorte y me puse a orar, me arrodillé y le empecé a dar con todo. En palabras de nuestro pastor, a darle hasta con la cacerola. Así dice él, no sé si alguna vez se lo ha dicho a usted, pero es muy común escucharlo decir eso. Ahora, imagínense nuevamente que Jesús viene después de haber experimentado esa emoción, ese dolor, ese sufrimiento, esa parte humana que lo estaba tomando literalmente de manera emocional. Se encuentra con los discípulos, con los 3 que había dejado ahí, y les dice, sobre todo a Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar? ¿Cuánto tiempo le dijo? Una hora. ¿Cuánto? Una hora. ¡Guau! Y si a usted le dijeran ahorita en este momento, vamos a velar en oración terminando el servicio, nos vamos a quedar 1 hora velando, ¿cuántos tienen ya compromiso? ¿Sí o no? Perfecto. Jesús, yo quiero que observen que Jesús les estaba marcando a los apóstoles cuánto es el tiempo mínimo que debemos permanecer orando. ¿Cuánto? Oiga, cuando yo empecé en el cristianismo, cuando de verdad yo vine a los pies de Cristo, a mí 10 minutos se me hacían 10 horas, no 10 minutos. No podía yo terminar y concretar un tiempo. Progresivamente fui alcanzando. ¿Y sabe qué hacía? Yo me ponía a leer salmos para cumplir el tiempo. Me quedaba dormido. A veces hasta a propósito me ponía la Biblia encima. Me acostaba yo, pues a las 2, 3 de la mañana estaba yo con la luz prendida y con la Biblia tapándome la cabeza. No podía yo tolerar. Pero Jesús marca un tiempo mínimo
aunque ellos estaban muy cansados, queremos entender que Jesús ya había enseñado esta parte, de que el tiempo mínimo que nosotros debemos tener de oración, o de ese tiempo de intimidad, de comunión con Dios, tiene que ser al menos de una hora. Fíjese, yo creo que hay mucho aprendizaje en esta parte, porque les había dicho velar. Y velar no solamente se habla de que lo tenga que hacer durante la noche. Había un hombre, un héroe en la Biblia, valeroso hombre, un hombre que fue funcionario público en varias administraciones, por decirlo de alguna manera, que oraba 3 veces al día. Y no decía que específicamente se arrodillaba y oraba. Para eso tenía un sistema de ubicación muy bueno, porque siempre oraba, dice la Biblia, que siempre oraba. El profeta, ¿verdad?, oraba siempre encuclillado, viendo hacia donde estaba Jerusalén. Pero lo hacía 3 veces al día. Usted tiene idea de cómo un funcionario público, ¿verdad?, que tiene que atender miles de asuntos del rey, miles de situaciones que se presentan en el día, se daba tiempo para orar 3 veces al día, y quizás por lo mínimo haya orado 1 hora. O sea, eran 3 horas valiosísimas de su tiempo orando a Dios todos y cada uno de sus días. No es cierto que Jesús hacía lo mismo, que Jesús oraba en todo tiempo. Y aquí nos está revelando que Jesús no solamente tenía orando 1 hora, pudieron haber sido más tiempo, porque Jesús, la primera manera de reprensión que le hace a Pedro, le dice, no has podido velar 1 hora. O sea, ya había pasado más de ese tiempo Jesús orando. ¿No le parece increíble esto? Vamos a ver lo que dice el verso 38. Mire, yo tengo esta costumbre, y discúlpeme, pero es la forma en que yo me siento un poquito más tranquilo. No sé si nos estamos entendiendo hasta aquí. ¿Vamos bien? Ok, correcto. Verso 38. Nuevamente se vuelve a mencionar esa palabra. Dice, verso 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces yo quiero preguntarle, ¿el espíritu fue lo que sostuvo a Pedro dormido o fue la carne? Ok, dice en esta palabra, el espíritu está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. Pero estas 2 palabras principales que usa Jesús al principio, donde dice velad y ¿qué? Ok, quiero decirle que me sorprendí, porque cuando decimos velad, nosotros lo asociamos inmediatamente con mantenernos despiertos, ¿cierto? Pero velad también, en la forma que está establecido en este verso, implica otro asunto mayor. Dice que nos tenemos que mantener vigilantes. Ok, 3 cosas, 3 actos en 2 palabras. Primero, nos tenemos que mantener despiertos. Segundo, nos tenemos que mantener vigilantes. Y tercero, nos tenemos que mantener orando. Si usted, al igual que yo, no lo hacía así, bueno, yo creo que es un punto de partida interesante. Hoy tenemos que empezar a hacerlo de esa manera. Y sobre todo me sorprendo, ¿verdad? Porque hay 2 naturalezas en nosotros, y lo dice aquí claramente, ¿verdad? El espíritu, ¿y quién? Y la carne. Ha intentado, yo creo que usted pasó por esa parte. No sé si los chicos actualmente lo siguen haciendo en primaria, pero yo recuerdo perfectamente que en primaria nos enseñaban que las fuerzas iguales se repelen, pero las diferentes se atraen. Y hacíamos un ejercicio con los imanes. ¿Cuántos de aquí hicieron ese ejercicio en la primaria? ¿Lo hicieron? Sí, perfecto, qué bueno que lo hicieron. ¿Qué pasaba cuando ponían las fuerzas diferentes? Los imanes, ¿qué pasaba? Se pegaban, ¿no?
Pero cuando ponían las fuerzas iguales, ¿qué pasaba? Ok, había un espacio que por más así le imprimiéramos la mayor de las fuerzas, no lograban pegarse. Así es la carne y el espíritu. Son contrarias, son distintas. Una se opone a otra. Pero dijeran por ahí, va a ganar siempre a la que tú alimentes. Y aquí Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo que tenemos que alimentar ¿a quién? Al espíritu. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? Velando y orando. Y de esa es la fórmula matemática perfecta para no qué. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de esta parte? ¿Y cuántos de nosotros? Y lo hablo por mí. Después de haber caído en tentación, nos damos cuenta que no aplicamos la fórmula correcta que Jesús nos mandó que hiciera. Que quizás por algún momento dejamos de orar, que quizás por algún momento dejamos de mantenernos vigilantes, que quizás por algún momento nos dormimos. Y no hablo de dormirnos físicamente, ojo, ahorita se los voy a explicar más adelante. Dice el verso 39: otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Es decir, Jesús pidió confirmación a Dios de que la decisión que él había ya tomado, la decisión que estaba en su corazón, era lo que Dios quería que hiciera. Esta es una enseñanza para mí al menos muy fuerte. Porque personalmente como seres humanos estamos acostumbrados a las lecciones que el mundo nos ha dado, a las lecciones que la escuela nos ha dado, a donde se nos ha enseñado que por medio del método científico tenemos que ir y seguir. Pero sabe que hemos olvidado muchas cosas, porque inclusive el método científico exige comprobación. Y eso lo hemos olvidado. Cuando oramos, cuando pedimos una cosa a Dios y de pronto se nos aparece otra, se nos olvida pedirle a Dios confirmación de su voluntad para nuestras vidas. Y a veces por eso caemos en tantas situaciones complicadas. A veces situaciones de salud muy difíciles, pero a veces también situaciones familiares. Y seguimos adelante analizando este verso, verso 40. Imagínense la postura de Jesús como ser humano, no como usted y yo lo haríamos. Vamos a leerlo juntos. Dice, lo lee conmigo por favor. Dice, al volver otra vez los halló. ¿Qué? ¿Qué número iba? ¿Qué número de vez iba? Los halló otra vez durmiendo. Pero aquí hay algo interesante. Seguimos leyendo. ¿Por qué? O sea, vino el Señor de nuevo, se fue a orar. Vino el Señor de nuevo y ¿qué cree? Nos encuentra ¿cómo? ¿Cree que haya tenido palabras para decirle, Señor, perdóname, pero nos ganó el sueño? Dice aquí claramente que no tenían que, o sea, no había manera de responderle. Oiga, pero ¿dónde conoce usted un padre con tanto amor que va y vigila a sus discípulos, a sus ovejas? Está orando, está en una situación bien complicada. Él sabe que pronto va a partir de la tierra de una manera muy atroz, pero aún así interrumpe lo que él está haciendo para ver cómo están sus ovejas. En medio, wow, yo créanme que, mire, yo siento escalofrío, porque en medio de una situación tan terrible, Jesús sigue mostrando aún el amor que siente por cada persona. Sin embargo, Jesús fue en varias ocasiones a verlos y en todas las se encontró durmiendo. Y obviamente podemos imaginar que los discípulos estaban avergonzados por no haberse podido mantener despiertos.
que dice el verso 41. Dice, vino, ¿qué número de vez? Ok, y les dijo, dormid y descansad. Vino la tercera vez y la tercera vez también los encontró durmiendo. Cuando estamos en situaciones bien complicadas, nosotros hemos tomado tradicionalmente el hecho de solicitar apoyo en oración, ¿cierto? Y le hemos dicho a nuestros hermanos, sobre todo yo a nuestros pastores, ¿no? Ayúdame con oración porque no puedo. Y es de humanos reconocer, y es de humilde reconocer que necesitamos ayudas, que no podemos solos con la situación, con la carga o con lo que está. Pero ¿sabe qué pasaba? Que hasta ese momento el Señor Jesús se había dado cuenta de algo muy, muy fuerte. No quiero utilizar otra palabra, sino que se había dado cuenta de que algo estaba muy fuerte. A partir de ese momento, el Señor Jesús estaba enfrentando solo toda la situación. No había nadie que le apoyara. Él había apoyado a todos. Él había orado por todos. Él había visto a todos. Inclusive aquella mujer, que se acercó y le tocó el borde de su manto, lo había percibido cuando salió ese poder de él. Todo, para todos había estado. Pero esa noche ninguno había estado para él. Sin embargo, él no había podido reaccionar de otra manera. Porque ¿sabe qué? Dice aquí que vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, les dijo, basta. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Pero como bien se lo he relatado, Jesús interrumpió 3 veces su oración para ver cómo estaban sus ovejas. Ese, mi hermano, mi hermana, es verdadero amor. Y no sé si usted lo perciba o lo logre sentir, pero sabe, nunca llegó Jesús reclamándole y reprochándole nada a nadie como lo haríamos los seres humanos, sino que llegó con todo amor aún en medio de esa situación. Él sabía que iba a ser entregado en manos de los pecadores, y Él les había dado una instrucción, les había dicho que velaran y oraran. Pero al final el que terminó velando los sueños de los discípulos, ¿quién creen que fue? Y dígame la razón por la cual Él lo hizo. La mayor de las razones por la cual Él terminó velando el sueño de sus discípulos: por amor. Así que yo quiero decirle en esta hora que si usted en esos momentos que ha estado tan cruciales, tan difíciles, tan complejos, y de pronto a usted en ese clamor que está le gana el sueño, sabe una cosa: hay uno que está velando por usted y se llama Jesús. Hay uno que nunca se cansa. Hay uno que se olvida de todas las veces que lo hemos ofendido. Hay uno que se olvida de todas las veces que hemos hecho transgresiones, que hemos hablado palabras que no son correctas. Y ese se llama Jesús, porque sigue velando por usted y por mí a pesar de las cosas, solamente por una de las mayores razones. Y es algo que difícilmente para el ser humano puede entender, porque no comprendemos la magnitud del amor que Jesús sintió por la raza humana. Yo creo que en ese momento Jesús ya estaba más que confirmada la decisión que Él tenía, y es que Él se iba a entregar. Venían por Él. Era una noche. Venía sudado el Señor, venía cansado, venía agotado, había dejado toda su energía orando. Y les
les dice en el verso 42 a sus discípulos: levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Eso quiere decir que él en ningún momento pasó por su mente el hecho de querer huir. Él estaba dispuesto a llevar todo ese peso de dolor, de sufrimiento, de angustia, de tristeza, por ti y por mí. Y si alguna vez te has hecho esa pregunta: ¿será que Jesús me ama? Yo creo que estos son versículos que te debes llevar en tu corazón esta noche, porque gracias a Él hoy estamos aquí reunidos. Gracias a Él tenemos una casa donde llegar. Yo creo que en la colonia Independencia, años atrás, jamás se imaginaron que iban a tener una casa donde podían llegar para tener un encuentro con Jesús, que iba a haber un lugar donde las puertas iban a estar abiertas para orar por ellos y aligerar sus cargas. Yo creo que Dios no se ha equivocado, y que si hoy estamos aquí es porque es propósito de Dios que usted y yo estemos aquí escuchando esta palabra, y que esta palabra la podamos compartir en algún momento con aquellos, como dice la Biblia, que aún han de venir, porque muchos son los que se van a sumar a este lugar. Para cerrar, para concluir, yo quiero decirles 3 cosas importantes. Jesús le dijo a sus discípulos: velad. Y yo creo que es una instrucción muy clara de parte de Dios para nuestras vidas. Cuando analizaba esta palabra, por eso les decía que no hablaba de mantenerse solamente despiertos. Yo creo que el mundo actualmente se encuentra en una somnolencia general hoy. Hay demasiadas distracciones, demasiado ruido allá afuera, cosas que nos atrapan en el quehacer diario de la vida, en que transcurren los días, las horas muy rápido, en el que no nos alcanza el tiempo, en que quisiéramos que el día tuviera más de 24 horas para que nos alcanzaran y todo, y al final llegamos a casa solamente cansados. Y esta es una palabra para muchos que no nos hemos acordado de que debemos dedicar tiempo y espacio para pasarlo de manera íntima con Jesús. ¿Cuánto dice la palabra que debiera ser el mínimo? 1 hora dice. Yo creo que nosotros, muchos de nosotros nos podemos ver como esos discípulos que muchas veces no podemos permanecer despiertos, no podemos permanecer a la espera de lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y sabe, ¿por qué también una somnolencia? Digo, porque a veces es mucho más fácil para nosotros levantar un teléfono, hablarle a alguien y decirle: ora por mí, porque yo siento que no puedo orar más de esa hora. Y está bien, no creo que sea malo, pero sabe, tiene que llegar un momento en que, como los niños que aprenden a caminar, va a haber un momento en que nos van a soltar, y entonces caminamos solo, orando más de 1 hora. Y eso se lo digo por algo. Yo creo que Dios me ama mucho, ¿sabe? Yo creo que cuando estoy ahorita hablando esta parte, el Señor me está recordando algo importante. De que a pesar de todas las transgresiones que hemos cometido, Él nunca nos cierra la puerta. Y está dispuesto a recibirnos. Pero como seres humanos hemos sido muy malagradecidos. Y muchas veces quien ha cerrado la puerta hemos sido nosotros mismos. Y aquí hay otro punto que quiero tratar con usted, que es muy importante.
Tenemos dos opciones muchas veces en resolver las situaciones: a la manera de Dios o a la manera nuestra. ¿Y sabe cuál es la manera de Dios de resolver las situaciones? Usted lo sabe. ¿Sabe cuál es? Es orando. Esa es la manera de Dios de resolver las situaciones. La oración tiene tal fuerza que dice que si nosotros nos mantenemos velando y orando, no vamos a caer ¿en qué? Y mire, las tentaciones no son sencillas. Dijera mi pastor, entre más va aumentando la unción, mayor es el ataque, mayor es la carga y mayor, más grande es la tentación. Pero si no oramos, si no nos mantenemos orando, no lo vamos a hacer. Pero esto es cierto, la oración tiene el poder para darnos la fortaleza y resistir, literalmente, así como lo digo, resistir casi cualquier cosa. Yo creo que hasta el día de hoy, si algo he de agradecer, es que se me ha enseñado que no hay ninguna cosa que me haga inmune a los ataques de Satanás. No hay nada. Sin embargo, siempre me han enseñado que debo de estar vigilante, en oración. Pero hoy entendía, cuando leí esta parte, que nuestra responsabilidad desde que nosotros llegamos a Cristo es mantenernos vigilantes en todo tiempo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y yo quisiera que en esta hora usted atesorara esa responsabilidad, no porque el hermano Guillermo se lo esté diciendo en esta noche, sino que atesorara esa responsabilidad y pusiera en práctica la oración. Y que recuerde cada día que Dios está con usted a pesar de cualquier situación, de que Dios no nos abandona a pesar de las circunstancias y cosas que hayamos hecho. Y yo le quiero preguntar algo. ¿Usted cree que Dios no sabe las circunstancias que cada uno de nosotros pasa? Claro que Él lo sabe. Claro que no hay nada, absolutamente nada que le podamos ocultar a Dios, porque Él todo lo sabe. Pero es importante que nosotros vayamos ante Él y tratemos cualquier asunto en oración. Así que yo quiero decirle en esta noche que si usted venía pensando, traía algún pensamiento, estaba rondando por su cabeza algún pensamiento: ¿será que Dios me perdona esta situación? ¿Será que Dios no se enoje por esto que dije yo esta tarde? ¿Será que Dios no me vaya a decir nada porque hice algo la semana pasada? ¿Será que Dios? Yo quiero recordarle que Jesús tomó la decisión de entregarse de manera libre porque lo amaba. Y si lo amaba desde aquel entonces, y dice la palabra que Él le conocía desde el vientre de su madre, o sea que Él sabe perfectamente quién es usted, porque ante Dios estamos completamente, dijera la palabra, desnudos. No hay nada que podamos ocultarle. Así que yo le quiero decir en esta noche, si a alguien debemos agradecerle, si con alguien debemos ser eternamente agradecidos, es con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque sabe, no le dio miedo entregar su vida por usted. Amén, gloria a Dios. No le quiero decir que no lo pensó, porque la palabra dice que lo pensó, pero fue más grande el amor que sentía por usted, para que a partir de esa noche Él, sin oponer ninguna resistencia, se entregara y viviera todo el proceso de los días siguientes. Así que, mi hermano, mi hermana, yo creo que usted tiene un Dios que
que no solamente es amor, es un Dios que es un Padre. Yo puedo ver una escena aún en este momento de Dios abrazándole, de Dios cuidándole, de Dios sustentándole, de Dios estando con usted. Y le repito, no fue casualidad que viniera esta noche a escuchar esta palabra. Yo estoy seguro que Dios lo trajo hasta aquí. Yo estoy seguro que fue el Señor el que hizo que usted pudiera estar compartiendo esta noche aquí. Amén. Así yo le quiero pedir que se ponga de pie en esta noche. Y hoy yo quiero que, así como estamos, y que esta palabra que hemos escuchado, yo quiero pedirle que si usted trae algo en su corazón, alguna situación que le esté ocasionando o que esté ocasionando que haya un obstáculo para que usted se acerque a Dios de manera libre y decidida, yo quiero pedirle que usted hable con Dios en esta noche, que hable con el Señor Jesús en esta noche. Recuerde que la palabra dice que abogado tenemos uno para con Dios, Jesucristo. Y que si usted no tiene ninguna situación, que usted torne su corazón en agradecimiento, que usted levante sus manos en esta noche dándole gracias a Dios por ese sacrificio que hizo por usted y por mí, por esa decisión que tomó Él al aceptar este sufrimiento y este dolor. Que levante sus manos y que ahí donde está en su lugar dígale: Señor Jesús, gracias Padre, gracias Señor por haber tomado el lugar que a mí me correspondía, Señor. Gracias Señor por haber estado ahí, Padre, y por no haber retrocedido, Señor, porque gracias a ti hoy estoy aquí. Yo quiero pedirle que levante su voz, hable un momento con el Señor, dígale lo que le tenga que decir, hable lo que tenga que hablar.